Patricia Teoyet, economista, además ha tenido trabajo en el Estado, funciones importantes, creo que tiene una visión panorámica sobre lo que nos espera. Muchísimas gracias, señor Teoyet, por estar aquí. Bienvenida a 90 Matinal. Queremos empezar un poco preguntándole no solamente cómo va la economía y cómo se mueve nuestro país, sino que estamos en un contexto específico muy importante. Y yo pensaba en grandes obras o en grandes pendientes que implican mucho dinero y que hoy por hoy, digamos, tienen un presupuesto asignado, pero no se están cumpliendo porque los ojos de nuestros políticos no están puestos en ellos. Tenemos una reconstrucción en el norte del país que está, yo quisiera decir, pendiente, si es que algo se ha avanzado. Y finalmente, una economía que crece a duras penas, pero que, digamos, cuya pobreza ha empezado a estancarse, ¿no es cierto? Y a mí me preocupa, porque estamos más enfrascados en que los jueces se investiguen a sí mismos y los congresistas se investiguen a sí mismos. ¿Qué está pasando? A ver, tenemos primero, los problemas ocurren en distintas líneas y tenemos afortunadamente la capacidad de enfrentarlos todos, porque hay equipos que están en el tema económico y que no deberían distraerse viendo el tema político, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Economía sí tiene la capacidad de concentrarse y de poder actuar independientemente de lo que esté ocurriendo en el plano político, donde el presidente Vizcarra es quien está, digamos, concentrado, y el premier Villanueva, que, digamos, es la parte política. En la parte técnica, lamentablemente, también tenemos problemas que vienen arrastrándose de hace muchos años, donde se han exacerbado a causa del problema del Lavallato, que ha sido el escándalo de corrupción más grande que hayamos visto, bueno, hasta antes de el tema de los audios, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ocurrió ahí? Que primero se dio una norma que paralizó las obras de infraestructura. ¿Por qué? Porque las empresas sencillamente no pudieron continuar haciendo las obras, por lo tanto se abandonaron muchísimos proyectos, yendo contra Odebrecht, pero lamentablemente afectando también a una serie de empresas subcontratas y trabajadoras, y trabajadores que estaban en el medio, como dices tú, y que no tenían nada que ver con el tema de corrupción. Entonces, ese fue un primer golpe del cual todavía no nos recuperamos, a pesar de que la inversión pública ha estado creciendo a un mayor ritmo durante este último semestre, digamos, con el año 2018. Aún así, todavía queda mucho pendiente. ¿Por qué? Porque los funcionarios se han quedado asustados. Y como inmediatamente, cada vez que toman una decisión, vienen las acusaciones de corrupción, estás siempre enmarcado en la duda de ¿por qué tomaste tal decisión? Obviamente, si los van a estar cuestionando por todas las decisiones que toman, lo más fácil es no tomar decisiones. Porque a diferencia de lo que ocurre en una empresa donde a ti te evalúan en función a las metas que logras, niveles de ventas, no sé, posicionamiento, reputación, a los funcionarios no les ocurre eso. A los funcionarios públicos no se les evalúa por cuánto hicieron, por rendimiento, sino que simplemente si hicieron algo cuestionable, aun cuando no haya pruebas, ya se les comienza a investigar y se les comienza a castigar. En esa línea, lo que estamos viendo, este escándalo de corrupción, los audios, ¿afecta la posibilidad de nuevas inversiones, de que las inversiones actuales se enfaticen? ¿Afecta ahora? ¿Afecta en 6 meses? ¿Cuál es la visión desde la economía? A ver, número uno, sabíamos de la corrupción en el Poder Judicial. Yo creo que esto no es una sorpresa, simplemente haber puesto en evidencia, y eso es lo que nos da escalofríos, haber visto la frialdad con que se manejan los temas de justicia, y estamos hablando acá de prisiones, de vidas en peligro, porque se soltaba gente que tendría que haber estado en la cárcel. Entonces, lo primero es, se sabía que existía, pero no lo habíamos visto así, tan crudo. Tan crudo, exacto. Por otro lado, el Perú siempre ha tenido un problema en el tema judicial, o sea, digamos, se sabía que el Perú tenía una debilidad institucional en el campo judicial. Y siempre hubo un letargo, además, en el Poder Judicial. Exacto, y ese era uno de los factores que afecta a nuestra competitividad. O sea, palabra difícil, pero donde finalmente el inversionista decide a dónde me voy, donde tenga seguridad jurídica. Ahora, dicho esto, en el plano económico, normalmente cuando hay grandes inversiones de por medio, los fueros donde se arbitran, o sea, se deciden las cosas cuando hay algún conflicto, son fueros que no están en el Perú, sino arbitrajes o jurisdicciones internacionales. Entonces, lo que tenemos acá es que
normalmente para los grandes proyectos, obras de infraestructura, los conflictos se resuelven no en el Perú, no en manos necesariamente del Poder Judicial acá, sino que vamos a otro tipo de tribunales, lo cual de alguna manera, digamos, no que zanje la cuestión, sino que implique Doctor, que hay un menor riesgo. ¿no? Pero precisamente... No habría mayor afectación al crecimiento de la economía como viene este escándalo de los audios. Este escándalo de los audios sí afecta, digamos, pero no es que el impacto va a ser mayor. Yo creo que debería ser menor que el de Odebrecht. Es que a mí me preocupa algo, yo no sé cómo evaluar, digamos, esa respuesta suya a la luz de lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso Odebrecht, porque, primero, hay ciertas variables que no controlamos que, digamos, favorablemente están jugando a nuestro favor, valga la redundancia. Por ejemplo, el tema del precio de los minerales o el tema del crecimiento del sector construcción, pero en un momento cuando se develó toda la corruptela de Odebrecht, hay que decirlo, ya no hablando de los trabajadores, de los obreros por debajo, sino de los grandes empresarios, había muchísimas cabezas de empresas peruanas que estarían involucradas, digo estarían porque eso está en proceso, y ahí sí yo creo que hubo, no sé, me corregiría usted que es la experta, digamos cierta afectación. Lo digo porque ahora no estamos viendo solamente jueces, magistrados, políticos, sino empresarios. El señor de ISA Motors y quién sabe qué más empresas podrían estar involucradas. ¿Eso no tiene también un primer choque? Claro, o sea, lo que pasa es que estamos viendo primero cómo te afecta la inversión de fuera acá, y ahí la respuesta es, mira, cuando hay un conflicto entre el Estado y la empresa, en el marco de estas inversiones que tienen convenios establecidos, eso se diluye fuera. Ahora, a nivel nacional, definitivamente tienes empresarios involucrados, no se sabe cuántos ni quiénes, pero no es que afecte, o sea, esto de acá mueve la inversión internamente, mueve conflictos de las personas y no tanto de las empresas como lo hemos visto en el caso anterior. O sea, en el caso anterior, en el caso de Odebrecht, era un tema directamente al económico. O sea, estaban involucradas empresas que tenían grandes inversiones en el Perú. En este caso, estamos hablando más de un fuero jurídico que afecta temas penales, temas civiles, y obviamente también puede haber temas empresariales, pero es mi opinión que no es tan fuerte como lo que tenemos anteriormente, ¿no? Ahora, el 28 de julio, que es este sábado, en pocos días, tenemos un mensaje a la Nación del presidente Vizcarra y se van a tocar estos temas también. Entonces, en los últimos meses se ha registrado un crecimiento de la economía, un aumento del empleo formal, que son cifras positivas, pero son insuficientes, porque sabemos que nuestro país necesita crecer a un mayor nivel para generar desarrollo, para que la clase media realmente tenga solidez y no pase nuevamente a vivir penurias económicas porque el papá se queda sin trabajo 3 meses. Es decir, hay que reforzar, hay que trabajar. En ese sentido, ¿qué podemos esperar o qué deberíamos pedirle al presidente Vizcarra para este 28 de julio? ¿Qué tipo de orientación? A ver, yo creo que el presidente Vizcarra tiene una gran oportunidad porque ya se había dicho que era imposible que él hiciera ninguna reforma. ¿Por qué? Porque no contaba con el respaldo político suficiente como para iniciar una gran reforma. Ahora, en el marco de este escándalo, tiene la gran oportunidad de hacer esa reforma tanto tiempo pendiente, que es la reforma en el Poder Judicial. Así que, digamos, si él logra orientar sus esfuerzos y logra convocar un equipo que pueda trabajar esta reforma, entonces ahí tienes una señal positiva para la economía. Pero eso está en manos del Congreso también, porque está viéndose en la Comisión de Constitución y en la Comisión de Justicia, y quién sabe si creen una nueva comisión también, ¿no? Bueno, pero ese juego tiene que manejarlo también Vizcarra. Ese juego tiene que manejarlo, y ahí, ahora, lo que tiene Vizcarra ahora es que la ciudadanía está tan indignada. Popular o sea, nosotros, en este tema, desafortunadamente, no tenemos mucho control ciudadano, o sea, no sabemos ejercer control ciudadano. Y bueno, también parte de la responsabilidad son los partidos políticos que nos llevan congresistas por los cuales la población vota y que no necesariamente han pasado por un filtro. Y yo, digamos, alguna vez he preguntado a candidatos a la presidencia si conocían personalmente a los congresistas a los cuales se estaban llevando. Nadie los conocía a todos. Bueno, y lo estamos viendo ahora con tanto escándalo, lo primero que hacen es lavarse las manos. No lo conozco. Entonces, pero ellos han tenido la responsabilidad de llevar a estas personas al Congreso. Entonces, tienen que asumir una responsabilidad frente a la ciudadanía por los escándalos que hoy se están dando. O sea, tenemos yo creo que va a tener muy entretenido al presidente Vizcarra el tema del Poder Judicial. En el plano económico, no veo por qué los equipos técnicos, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía y Finanzas, Proinversión, Ministerio de Transportes, Ministerio de Vivienda, o sea, no veo por qué no deben continuar haciendo una labor sin estar
digamos, distrayéndose en el tema judicial, porque tienen una agenda tan grande, tan larga, que deberían estar abocados a cumplir. Pero entró con mal pie, Vizcarra, ¿no? Este tema de que no tuviéramos pues ni un mes al primer ministro de Economía, hemos tenido creo que 4 ministros de Economía en el último año, es una barbaridad porque, yo no sé, todos los economistas decían esto genera inestabilidad, no saben quién es el jefe de la cartera económica, menos van a animarse pues a saber cuándo está un funcionario en este aspecto y cuándo no. Eso también nos afecta, ¿no? Por supuesto que sí. El tema de los impuestos quedó un poco en el aire, había una propuesta que el Ejecutivo iba a plantear, están con la delegación de facultades, no se sabe cómo avanzando en ese sentido. A ver, en el tema de ministro de Economía, digamos, si bien ha habido este movimiento, afortunadamente, los perfiles de los ministros que han estado corto o más tiempo han sido buenos perfiles aceptados, digamos, por quienes toman las decisiones económicas. Es decir, personas que tú sabías que no se van a ir, o que sabes que no se van a ir a tomar medidas alocadas ni que van a romper la estabilidad fiscal, sino por el contrario, están ajustando el tema de caja fiscal, que es uno de los riesgos que se tiene en la economía y que se tenía. Lamentablemente, los llevó a tomar, o llevó al ministro anterior a tomar una decisión que no socializó. Digamos, uno, a veces cuando llegas al Ministerio de Economía, puedes pensar que ya lo sabes todo. O sea, te ponen tu fajín de ministro y con eso viene toda la sabiduría que necesitas para el caso. No es así. Entonces, siempre necesitas coordinar, no solamente con tus equipos internos, porque muchas veces te van a dar la razón en todo lo que tú pienses, sino un poco probar tus ideas con equipos que puedan estar mirando el otro lado, es decir, cómo se va a comportar la población, cómo va a reaccionar el sector empresarial. Y acá lo que hemos visto es, o sea, ¿qué cosa es? La gente no ha salido a protestar porque subieron el precio de las gaseosas. Quienes han protestado son los que estaban en contra del cambio en los precios del combustible. Obviamente. O sea, claro, esto no se había sabido informar o no se había sabido consultar, o el presidente Vizcarra. Yo se lo digo porque también recuerdo el caso de Salvador Heresi, que tuvo un audio, ¿no es cierto?, involucrado en estos audios de la corrupción y lo tuvieron que sacar. No duró ni un mes el señor Heresi. Ayer ha salido un nuevo audio en donde también lo nombran. Y mi pregunta era, ¿por qué no, siendo Heresi, sabiendo que están saliendo los audios, le dice, sabes que yo conversé con Inostroso Pariachi, por si acaso, Martín, te cuento que eso podría ser un problema? O sea, ese tipo de confianza de un gabinete para con su presidente me parecería básico y creo que no hubo ni está habiendo, ¿no? No, yo creo que a veces el ansia de llegar a un cargo es muy grande o siempre te queda la esperanza de que no te mencionen a ti o que no salga tu mención. Que tu audio no salga. Es un poco lo que le está pasando al fiscal de la Nación, a quien muchos le advirtieron. Mejor no juramente, pero es otro tema. Yo quisiera también compartir un poco en la línea de lo que viene preguntando Sigrid, lo que muchas personas se deben estar preguntando en su casa. De aquí a diciembre, ¿me aumentarán el sueldo? De aquí a diciembre, mi hijo que está terminando la universidad conseguirá trabajo. De aquí a diciembre abrirán empresas en mi provincia, habrá sucursales para que haya más trabajo, el mercado, los precios bajarán. ¿Qué nos puede decir un economista que está atenta a esas fluctuaciones del mercado? A ver, la buena noticia es que en el último trimestre, en el último trimestre hemos crecido 5.7%. Y eso implica un gran cambio respecto a lo que venía ocurriendo desde hace 3 años por lo menos. Eso significa también que el mercado laboral, es decir, que el empleo formal ha aumentado. Es decir, aquellas personas que están en planilla pagadas con los beneficios que les corresponden. Y eso, a su vez, ha tenido un impacto favorable hasta ahora, básicamente en la clase media. Digamos, hemos visto que las ventas de los mercados de retail han aumentado, entonces, pero a esos mercados va la clase media. Sin embargo, lo que no ha ocurrido todavía es ese traslado a las clases populares. ¿Por qué? Porque vemos que los productos de consumo masivo todavía no ven incrementados sus niveles de ventas. O sea, falta todavía enganchar a ese sector. ¿Qué cosa tiene que ocurrir para que eso efectivamente se dé? Es que comiencen a reactivarse los proyectos de inversión pública. O sea, tenemos, así como hemos visto la playa de Redondo, hemos tenido la carretera al centro, que ya está en el proyecto de la Prialé, totalmente abandonada, ¿no? Simplemente por un conflicto, una discusión que no tendría por qué haber paralizado la obra. O sea, en este momento, en octubre ya hubiéramos podido inaugurar. Pero, antes de que Luis Castañeda se vaya. Así es. Él hubiera podido inaugurarla, sin embargo, prefirió dejarlo. Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué pasa? No tienes obreros empleados en la construcción. Y además, y recuerda que ahora el sector construcción que es empleo, ya está comenzando a crecer, que es muchísimo empleo, demanda mucho empleo, muchos insumos, no tanto en la construcción de carreteras, pero digamos, en otras obras de infraestructura te demanda, digamos, cuando construyes una casa comienzas a demandar
cemento, ladrillos, fierro, madera, carpintería. Comienzas a emplear a un montón de personas y si tú te darás cuenta, donde hay una obra, hay alguien que tiene su puesto donde lleva almuerzos y entonces genera una microeconomía comienzas a generar alrededor de eso un dinamismo y luego también tienes, como hablábamos de estas empresas más pequeñas que eran subcontratadas por las grandes empresas, que tienen, digamos, probablemente no la dimensión y no la capacidad de estas grandes empresas de infraestructura, pero sí cumplían una labor muy importante, por ejemplo, en hacer los detalles y que empleaban obreros con otras calificaciones y que a su vez imprimían dinamismo en otros sectores. Doctora, yo tenía una última pregunta, lamentablemente el tiempo siempre nos queda corto porque es analizar el país entero, esto de la corrupción, pero sí, saliendo un poco del plano particular, tocar el tema político una última vez con el caso del señor Chávarri. Pedro lo acaba de mencionar y a mí me parece complicado porque tenemos un fiscal de la Nación que cada día tiene un audio nuevo. Sí. Yo no entiendo muy bien, mi opinión es una, ¿no? Pero no sé si protocolarmente también corresponde que una persona que además ha mentido públicamente, donde ya salió el audio en donde el señor Chávarri sí habría tenido y la reunión que él dice nunca tuvo, pueda seguir en el cargo porque además la Fiscalía de la Nación es el encargado de investigar todo esto. Y yo creo que, digamos, acá estamos especulando porque, digamos, voy a opinar es una también, pregunta ¿no? política muy personal para usted, yo lo sé, opinión personal. En realidad, ¿qué cosa diría yo? Que probablemente, digamos, el estar ahí responde también a un interés de ser él quien investigue a los acusados. O sea, y no otro. ¿no? Y no otro. Se me ocurre eso porque no te expones de esa manera, ¿no? Exacto. De aquí, para recuperar un poco el sentido de un mensaje que no sea tan... que pueda ser interpretado como pesimista. Sí, de acá en diciembre la economía va a seguir mejorando, no necesariamente al ritmo que necesitamos, pero va a seguir mejorando, por tanto hay que apoyar esa mejora. Va a seguir mejorando. Tenemos factores externos que pueden afectarnos negativamente, lo cual significa que si queremos que siga mejorando, incluso al ritmo en que ha estado mejorando este último trimestre, que ha sido bueno, es el gobierno quien tiene que tomar decisiones para dar continuidad a las obras de infraestructura. O sea, está en poder del gobierno. Es una decisión interna para poder balancear respecto a un entorno internacional que con la guerra comercial de Trump puede no ser tan favorable. Entonces, una razón más para estar atentos al mensaje de este sábado, 28 de julio, donde no se solucionan todos los problemas, pero sí se ve el derrotero que puede seguir el país para salir adelante, que es lo que necesitan sobre todo los peruanos en situación económica más frágil. ¿Qué tantos pantalones se va a poner Vizcarra para dar los anuncios que el Perú espera? Pues básicamente es eso, ¿no? Es voluntad política y valentía también la que necesita el presidente. Por supuesto, y dejar de distraerse con el tema político, digamos, mejor dicho, él puede concentrarse en el tema político, pero que alguien pueda continuar tomando las decisiones económicas que el país necesita.